DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Ostres, jo em trobo amb un petit problema, que no aporto massa cosa, però sí que és cert que és l'últim programa de la temporada de DJs Lleida, o DJs de Lleida. I per aquesta raó crec que he de fer alguna cosa especial, perquè clar, en Mike Platines i tots els altres aporten contingut. Jo no aporto contingut ni res, més que absolutes tonteries. Em caic, no sé què, no sé quantos, no sé què fer, no sé què fer. No sé què fer per quedar bé, no sé què fer per quedar bé, no sé per què... Escolta, que passeu un bon estiu i, per suposat, ens tornem a retrobar a la nova temporada d'aquest superprogramasso en el qual no faré absolutament res, perquè sóc un vago absolut. Tothom aporta coses, aquí jo... Ves presentant, Manel? Molt bona nit, soc Manel López i un dia més estic aquí per parlar de música i de DJs. I avui és un dia molt especial després d'aquesta intro tan divertida del nostre company Toni Peret. Tenim un altre company, un altre mestre, que es Mike Platines. Mike, buena nit. Hola, buena nit. Buenas noches a todos. Oye, qué bien la intro de Toni Peret. Gracias, Toni. Toni Peret, genio y figura como siempre. Y siempre nos regala estos vídeos suyos así divertidos. Además yo sé que a pesar de que siempre se ha dicho que hay dos bandos, yo sé que Toni Peret y tú sois muy, muy amigos. Tenemos muy buen feeling. Y se hace querer. Claro, por supuesto que sí. Yo siempre digo que ¿con quién voy a tener yo empatía si no es con aquellos que han pasado por lo mismo que yo? Con aquellos que han tenido que pelearse durante miles de horas con la música para ser creativos, para pensar efectos, para pensar combinaciones, para innovar, para hacer trabajos originales y para hacer arte con la música, ¿no? Pues con esa gente, con Toni Peret, que es un excelente ejemplo de eso, es con quien yo tengo más empatía. Es que es de lógica, ¿no? Oye, una cosa, tenemos hoy el último programa de la temporada, ¿vale? Exacto, y además tenemos unos contenidos que son muy, muy interesantes. Tendremos como siempre, tendremos a José A.M., que es un DJ de Tomorrowland y que tenemos el lujo de tenerlo cada semana aquí, que siempre nos sorprende con esas canciones que hemos bailado toda la vida. Tendremos a J.M. Sánchez. Otro crack. Sí. Después hablaremos de algunas cositas muy interesantes. Al último del programa daremos una noticia que creemos que os va a sorprender. Y después de la novedad que escucharemos ahora, ¿a quién tendremos? Hombre, después de la novedad que viene ahora, mientras yo me cambio de camiseta, tenemos a DJ Howard en la tercera parte de su entrevista, que nos va a contar, ya veréis, es que no os lo podéis perder, porque además hoy, como último programa, va a ser muy especial. Volvemos ahora. Se me ha olvidado decir que tendremos de nuevo a Toni Peret, que también colaborará en esta charrada que pegaremos después. O sea que tenemos un contenido hoy espectacular. También volverá Toni Peret, exacto. Si ce soir, j'ai pas envie d'entrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie d'entrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix, casser la voix, casser la voix.
Seguimos con las baterías cargadas al máximo y hay alguien que me ayuda siempre a cargarlas al máximo, que es el maestro Mike Platinas. Mike, buenas noches. Muy buenas noches, DJs de Lleida. Buenas noches, Manel López Mamomo. Y buenas noches por tercera vez, porque se lo merece, porque aún quedaban temas en el tintero. Buenas noches también a DJ Howard. Hola, muy Buenas noches. Ya era hora, ¿no? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La gente se va a cansar de mí, ¿eh? No, mira. 11. En serio. ¿Te acuerdas ¿Es la el edición? día que hablaste de esto? Sí. No, tengo la edición española. Ah, vale, ostras. Me has dejado la piedra, digo, hostia, digo, no me lo puedo creer que la tenga. Digo, que yo llevo tiempo detrás de ella, o sea, Si tengo este que te puedo ver. el DJ Mix. El dicho que vi. Oye, hablando de megamixes. Oye, hablando de megamixes y de mezclas y de DJs, en tu podcast Entremixtando, que lo podéis encontrar googleando Entremixtando, con X te mete Entremixtando, nos quedamos un poco, porque había algo que no habíamos contado, que es el tema de los entremix. Explícanos qué son los entremix. Los Entremix es una saga de megamixes que no pretendía ser una saga, simplemente me acuerdo que fui a entrevistar a DJ Tedu y por la amistad que nos une me dice, ¿cómo te puedo ayudar a que la cosa explote? Digo, pues mira, si me haces un megamix que llevas tantos años sin hacer, digo, porque lleva unos años retirado, digo, sería, vamos, en la vuelta al ruedo de DJ Tedu con la entrevista, digo, sería brutal. Y de hecho, así fue. El nombre Entremix no se lo puse yo a la saga, se lo puso él. Y aparte de todo, yo pensaba que iba a ser un trabajo único, y en la entrevista DJ Tedu dijo, a mí me gustaría que esto tuviera continuación. Y efectivamente fue. Efectivamente así fue. Entonces, el Entremix tiene un concepto diferente. Es un concepto que muchos megamixers han soñado, o gente apasionada del megamix había soñado que sucediera, y que, como buenamente megamix, intenté. Es un megamix de autor. Es decir, cada volumen tiene un megamixer diferente, tiene un grafista diferente, y aparte de un megamixer y un grafista diferente, una voz popular reconocible. Por lo tanto, ahora vamos por 5 volúmenes. En el 1, yo te digo las voces, ¿vale? En el 1 salíamos los del equipo, en el 2 sale Jordi Carreras, en el 3 sale Tony Pérez, en el 4 sale Fernandisco, y en el 5 sale Quique Tejada. Y en el 6 sale, no lo digo todavía, ¿vale? Luego, grafistas, pues hemos tenido a Xavi Mar, hemos tenido a Alberto Lario, hemos tenido a Diego Saló, hemos tenido a Héctor Kim Mix. O sea, cada volumen ha tenido un grafista diferente. Y luego los megamixers han sido DJ Tedu, luego el equipo hizo el volumen 2, el volumen 3 lo hizo DJ Fanny, el 4, que aún no está acabado, se han hecho 2 partes pero tiene 3, lo ha hecho Pedro Jiménez, y el 5 lo ha hecho Germán Ortiz. Esto es el resumen lo más rápido posible de los... Pregunta, porque hoy tenemos un poco de tiempo. Pregunta, ¿vamos a escuchar un trocito, por ejemplo, del último volumen, del 5? ¿Podemos escucharlo? ¿Sí? Por supuesto, ahí lo... Allá vamos. Dame en paz ya, hombre. Empecemos por el principio. Entremix Way. Entremix 5. Da gusto poder escuchar estas curiosidades y sobre todo alimentar, como siempre decimos con Mike, la vida sin música no sería nada. Y encima si la alimentas de cosas originales, diferentes, pues es una maravilla. Es el placer de vivir en general. Cierto. Y hablando de cosas originales y diferentes, porque tenemos tendencia a pensar en el megamix con mentalidad española de España. Claro, el megamix es un fenómeno mundial, ¿no? Aunque explotó en España, pero claro, nuestros hermanos de Hispanoamérica también tuvieron su buena dosis de megamix, porque hay una escena
en Hispanoamérica, en diversos países, y tú te encargaste, junto con tu equipo, de investigar un poco todo eso. Cuéntanos un poco así por encima, en resumen rápidamente, ¿qué gente has entrevistado y cómo ha estado esa escena del Megamix Hispanoamérica? Bueno, pues entrevistamos a DJ Eric Aravena, que gracias a él fue el que introdujo el Eurodance en Chile, y por eso el Eurodance y los artistas españoles tienen tanto peso en la cultura chilena del dance. Entrevistamos a DJ Eric de Chile, luego nos fuimos a Argentina, entrevistamos a DJ Pitch y a DJ Chippy. DJ Chippy, brutal. O sea, luego nos fuimos a México y entrevistamos a Carlos Madrigal junto a Jordi Burgos. Aquí tuve la ayuda de Jordi Burgos. Carlos Madrigal era el encargado de hacer todos los discos de Max Music en México. Cuando Dream Team no podía hacerse cargo de todos los trabajos porque tenían un montón, buscaron un disc jockey de México para hacer estos trabajos. En Venezuela entrevistamos a DJ Carátula, que es Edgar Pacheco. Este tío tiene solo uno de sus discos vendió 2 millones de copias en Venezuela, ¿vale? Lo entrevistamos junto a José Nuño. Y la última entrevista que hemos hecho internacional, que la hizo José Nuño, que aquí no pude estar yo por cuestiones de agenda, fueron a un productor discográfico como era Pepe y López, y Alfonso López, que era el que hacía los discos de mezclas en Ecuador. En 5 años hizo 28 trabajos, nada más y nada menos. Pero aún tenemos más países que coger. Por ejemplo, Perú. En Perú también hay también cultura megamixera. O sea que... Es que América es muy grande, grande, y claro, tiene que haber tanta gente, tantos cracks de los megamixes, porque en Estados Unidos, ¿alguno que hayas tenido? De Estados Unidos, si se puede decir que Ben Libran residía en Canadá, pues sí, es lo más cercano que hemos tenido de Estados Unidos. Pero nos encantaría investigar y a ver si contactamos con el disc jockey de Estados Unidos. Bueno, todo llegará. Escúchame, para terminar por hoy, porque vamos muy mal de tiempo, un evento el que los propios asistentes han definido unánimemente como el evento más importante de la historia, la reunión más importante de la historia del mundo del Megamix. Estoy hablando obviamente de la Mega Quedada 2025, el 1 de marzo de este mismo año, 2025, en Molins de Herrera, de Sotecabidisco. Un evento exacto, yo también traigo la camiseta hoy, por cierto, ¿vale? Cuéntanos, porque tú eres uno de los organizadores principales, uno de los 4 organizadores. Cuéntanos un poco, muy resumido, el antes, el durante y el después. Muy rápido, porque... Pues esto fue, y lo dije en la Mega Quedada y lo vuelvo a decir, esto fue un agárrame el cubata. Esto fue un día hablando con Tony Postigo, decidimos, yo le pedí a Tony que me hiciera, que a ver si podía hacer algún tipo de disco para la saga Entremixtando, para la saga Entremix. Entonces esto me dijo Tony, dice, no te lo voy a hacer. Digo, pues entonces vamos a organizar una Mega Quedada. Y me dijo, pues vale, pues organizamos una Mega Quedada. Y entonces ahí contactamos ya contigo y contactamos con DJ Javi, que como digo es mi mano derecha, con 2 de aquellos maravillosos megamixes y 2 de Entremixtando. Fue un equipo de 4 jefes sin fisuras, que cada uno aportó lo suyo y que organizamos lo que se considera el mayor evento jamás realizado de la cultura del megamix en España, con mayor número de hacedores, mayor número de CEOs discográficos y mayor número de asistentes. No éramos muchos, éramos unos 200, pero oye, juntar a 200 personas de pocos. Juntar a 200 de todas las partes de España. Yo tuve la suerte de estar allí, así que soy una de esas personas que pudieron estar allí. Sí. Pero todos especializados, expertos, seguidores aficionados, o sea, todo gente relevante, digamos, de un lado y de otro. Porque, claro, los
hacedores de megamixes también somos aficionados, ¿no? O sea, al mismo tiempo. Y yo creo que con esto un bizcocho hasta mañana a las 8, porque es que, ¿cómo vamos de tiempo, Manel? Vamos fatal, porque además hoy es el último programa de la temporada, Claro. que al final Mike Y luego nos despedimos tú y yo. Sí, pero además tenemos que anunciar algo muy importante. Sí. Nada, Howard, yo lo único que te podría decir ahora es que te hago la oferta de que si alguna vez quieres colaborar con el programa de los DJs de Lleida, siempre están las puertas abiertas. Y Muchísimas gracias. porque creo que tienes muchas cosas que decir, que explicar, y creo que son muchas cosas muy interesantes que seguro que a la gente le va a interesar. Yo quiero hacer, antes de irme, quiero decir una cosita, nada, breve. Oye, Manel, estás haciendo una muy buena labor en el norte de Cataluña, no te canses, sigue. Tienes ahí al maestro al lado, con él al lado es que no puede fallar nada, lo digo por experiencia. Y quiero dar, antes de irme, quiero hacer un recuerdo porque mi familia lleva 4 años y medio sufriendo entremixtando. Esto se hace con el tiempo libre. Y quiero a una persona muy en especial que sufre entremixtando hace 4 años y medio, le quiero mandar un saludo y un besazo muy grande a Lidia. Te quiero, cariño. Ya está, simplemente con esto me quiero ir. Ya está. Pues Pues, oye, gracias te agradezco por- mucho que Claro. hayas estado con nosotros, y lo dicho, nos veremos pronto. Sí. Gracias por todo, por tu colaboración, por esta entrevista diría en 3 partes. Y oye, adelante con mucho entremixtando, con muchos megamixes y adelante con la música, siempre. Un abrazo y adiós. Adiós, Howard, gracias. Chao. Adiós. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta y además en un programa muy especial porque hoy es el último de la temporada y lo primero que quiero decir es que muchas gracias por darme la oportunidad y que ha sido un placer colaborar, participar, formar parte de esto tan especial. Venga, para el programa de hoy le he estado dando muchas vueltas. ¿Qué hago? ¿3 temazos de un año en concreto? ¿Hago más temazos del verano? No. Hoy quiero hacer mis 3 temazos favoritos de uno de los productores que más me han marcado y seguro que es uno de los que también más te han marcado a ti porque tiene temazos inolvidables, atemporales y ha sido difícil escoger mis 3 favoritos. O no, creo que lo he tenido bastante claro, pero es verdad que alguno que otro se podría haber colado también en este top 3. En el número 3, Another Way, dentro vídeo. Seguimos con este repaso de mis 3 temas favoritos de Gigi D'Agostino, a ver si coincidimos, ¿vale? Dime a través de comentarios, mensajes en redes sociales si coincidimos en estos 3 temazos de Gigi D'Agostino. En el 3, Another Way, y en el 2, que se me pone la piel ya de gallina solo recordar el tema. Y ahora cuando ya le demos al play ya va a ser esto espectacular. El bla bla bla, Gigi D'Agostino, en el 2 de 3 temazos de Gigi D'Agostino. Bueno, y en el 1 la verdad es que no he sido muy original porque he colocado una canción que seguro que para ti también es súper importante y es posible que esté entre tus temazos favoritos o que directamente sea tu temazo favorito en cuanto a música dance. En el 1, La Move to You, Gigi D'Agostino. Con esto me despido, hasta la próxima temporada. Ha sido un placer, repito, estar aquí con vosotros. Ya me dirás si coincidimos en estos 3 temazos de Gigi D'Agostino, que por cierto ha vuelto después de un parón obligado por problemas de salud y nosotros nos alegramos muchísimo. Larga vida a Gigi D'Agostino y a sus temazos, claro que sí. Bueno, feliz verano, felices vacaciones, nos vemos a la vuelta. Adeu, amics.
Pues gracias José A.M. y de José A.M. pasamos a J.M. Sánchez, o sea, de crack a crack. Hola amics i amigues, últim espai de la temporada i ho tancarem amb una explosió i energia totalment positives. Ells, una banda formada a principis dels 80 a Anglaterra, amb la veu de la nord-americana Katrina. Van estar els guanyadors d'una forma aclaparadora del Festival d'Eurovisió de l'any 97, amb una de les puntuacions més altes fins a aquell moment amb el tema Love, Shine and Light. El tema d'avui, el seu èxit més contundent, Walking on Sunshine, llançat al 83 en exclusiva per Canadà i reeditat al 85 a nivell internacional. Amb vosaltres una dosi de pura vitamina musical. Amb aquesta nova versió del 85, molt més polida, es va convertir en un èxit mundial, arribant al número 9 al Billboard Hot 100 i top 10 al Regne Unit, Canadà i Irlanda. Continuem i ho fem amb un viatge directament a principis del 2000. Tot comença per Ozon, un trio moldau que grava el tema Dragostea Dintei al 2003 i que inicialment tan sols triomfa a l'est d'Europa. A finals d'aquest mateix any hi ha una segona publicació amb un toc molt més dance a càrrec de High Danzi i la popularitza a Itàlia i Europa Occidental abans que la versió original esclatés a nivell internacional. I després d'aquest enrenou, Maya i Hu, que comenci la festa! Arribem al final d'aquesta aventura plena de records i emocions. Hem punxat èxits i compartit anècdotes. Gràcies per ser-hi, per cantar, per ballar i per deixar-vos portar per aquesta màquina del temps musical. Encamina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Fins la propera temporada i que la música no pari mai. Let's dance forever i xocolata amb nata. Como siempre, pues J.M. Sánchez nos sorprende con estas canciones que hemos bailado tantas veces. Bueno, los disjockeys no tanto, Mike. Nosotros hemos pinchado, pero vaya temazos recupera J.M. Sánchez. Y, o sea que, oye, Mike, aplauso. Como vamos mal de tiempo ya, muy mal de tiempo, esto es televisión. Tengo de nuevo por aquí, aquí a Tony Peret, que te quiere hacer una consulta. Creo que és sobre cintes Revox i estas coses. Vinga, adelante. Un dels principals avantatges de la gent jove que ara fa muntatges de so, d'àudio, és que no s'han de preocupar de tenir les mans netes. És igual. Poden ser bruts i poden treballar amb les mans brutes, amb el ratolí, amb el teclat i tot això que no passa absolutament res. A la nostra època, si tenies les mans una miqueta brutes, amb una mica de grasseta, per poca que fos, al manipular la cinta magnetofònica es notava i marxaven els aguts. Què en dius, Mike? ¿Estás de acuerdo? Pues apreciado y querido Tony Peret, tienes toda la razón del mundo. En esa época histórica, cuando hacíamos los megamixes cortando y enganchando trocitos de cinta, efectivamente era muy importante, como tú dices, tener las manos limpias. La grasa propia de la piel, que aunque no la notemos existe, efectivamente provocaba eso que dices tú, que en el punto del corte los agudos se fueran y volvieran, hacía como una bajada y subida de agudos. Por eso, como tú dices, era esencial trabajar con las manos limpias. Bueno, es esencial ser limpio en general en la vida, ¿no? Además tiene que ser básico. Mike, ahora sí que quizás vamos a un poquito hablar de que como hoy es el último programa de la temporada, tenemos la parte de agradecimientos, tenemos la parte de comentar qué vamos a hacer en la próxima temporada, que justo en el último minuto diremos la sorpresa. Y tenemos que comentar que estamos preparando entrevistas
importantes, Sí, muy importantes. Sí, dime. Digo que esta temporada hemos tenido personajes relevantes del mundo de la música que nos han contado muchas cosas, algunas de ellas interioridades del mundo de la música, del mundo de los sellos discográficos, del mundo del artisteo, que no se saben habitualmente por ahí. Y entonces es un privilegio tener con nosotros pues gente así de importante y que nos cuenta esos datos, esas informaciones que normalmente pues no te cuenta nadie más, ¿no? Hemos tenido a Tedu hemos tenido a Tedu, varias veces campeón de España, un super crack, de los más cracks a nivel mundial. Cuidado. A Sergi Elías, un AR DJ de larguísima trayectoria, AR blanco y negro, bueno, un super crack que nos contó cosas muy jugosas, ¿verdad? Hemos tenido también a DJ Howard, que hoy tenemos la tercera parte de la entrevista, pero además hemos tenido también a Mateu Ponce, que fue AR de Max, de Tempo Music. Explicó cosas muy, muy interesantes que recomiendo que volváis a revisar en YouTube porque es alucinante, ¿eh? Sí. Además, también esta temporada pasada, que termina ahora, hablamos de los falsos 80, canciones que mucha gente identifica como 80s, pero en realidad no son de los años 80, y te las cuelan en fiestas 80s, y no lo son. Hemos hablado también de baladas, a las grandes, de muchas de las, o de unas cuantas, porque hay miles, de las grandes baladas de la historia de la música, pero en la próxima temporada tenemos mucho más, tenemos un larguísimo listado de temas pendientes. Porque aunque alguno podría pensar es que después de 4 años esta gente ya lo habrán contado todo. No, resulta que entre Manel y yo tenemos una cantidad tremenda de ideas. Manel, tenemos un listado larguísimo. Además muchas ideas surgen cuando estamos grabando y decimos, ostras, esto tenemos que hacerlo, porque nos falta el sonido Sabadell, nos faltan canciones que tienen más éxito hoy en día que cuando salieron, nos faltan... muchas cosas. Nos faltan cantantes que desafinan. Bueno, es que vais a flipar, ¿eh? Voy a romper los esquemas mentales de más de uno de vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo que X cantante desafina? No puede ser. ¿Cómo que Michael Jackson desafina? Lo voy a decir. ¿Cómo que Freddie Mercury desafina? Pues vais a flipar mucho, ya lo veréis. Bueno, también quiero decir que la siguiente temporada ya tenemos preparado y ya hemos concertado entrevista con el Francesco Napoli. Sí, guau. Con Ben Liebrand. Con Ben Liebrand también, guau, es la bomba también. Tenemos, ya te digo, y sobre todo, ahora ya el momento de los agradecimientos, me gustaría dar las gracias a los que han colaborado en esta temporada, que ha sido, por ejemplo, Tony Peret, que ha colaborado siempre, lo hemos tenido ahí a mano. Hemos tenido a Belan Ross, que es un productor y que es el que muchas veces nos ha mandado muchas noticias interesantes. Hemos tenido a Bácara también, que por cierto... Hay una cosita interesante con Bácara que podría ser que se editara con DJs de Lleida. Pero bueno, eso más adelante ya lo comentaremos. Y claro, por supuesto, pues a todo el resto de colaboradores quiero dar las gracias. Sobre todo a Mike Platinas, que lo hemos tenido aquí todas las temporadas, todos los programas. Y quiero dar las gracias efusivamente a la persona culpable de esto, que es Santi Roch, que es la persona que en su momento me llamó, me dijo, oye, que estoy pensando en una colaboración en mi espacio diario, y yo le dije, bueno, fíjate la que hemos liado, Bueno, espera, y falta el agradecimiento más importante de todos. A ti que nos estás viendo, sea por la tele un viernes o sea a través de YouTube. Así que, y los que comentáis en YouTube también. Nuestro más sincero y nuestro más profundo agradecimiento a todos los que nos estáis siguiendo, qué mal hablo hoy, a todos los que nos estáis siguiendo y a todos los que nos habéis seguido. Ahora sí. Porque tenemos prisa, es que ya acabamos, ya tenemos que acabar. Vamos a decir la noticia. ¿Qué te parece si decimos? Es que queremos irnos a la playa. Tenemos dos noticias importantes. Hay una idea que surgió el otro día y es que en la próxima temporada, una de las cosas que haremos... Bueno, antes de decir lo que haremos, vamos a decir la noticia más importante. Y es que la próxima temporada, aunque estamos muy agradecidos a Diari, a Santi Roch, DJs de Lleida tendrá su propio espacio musical
en la parrilla de Lleida Televisión. Tendremos nuestro propio programa habrá una serie de cambios en general. Claro, eso es lo que se va a intentar. Y uno de ellos es el que quiero comentar ahora muy rápido, porque no tenemos tiempo, y es que siempre habrá una parte extra en todos los programas, porque como siempre nos quedamos cortos de espacio, la versión de televisión pues tendrá su tiempo, y la versión de internet será la versión larga, la versión mix. Está la mega mix, que es la de la tele. Es que en la tele el tiempo es limitado, pero en YouTube podemos añadir esos 5, 10, 15 minutos más sin problema, y muchas veces nos quedamos con datos, con información que nos da tiempo material a explicar o a comentar, o alargar la entrevista con alguien interesante. Entonces, este límite, puesto que en YouTube no existe, pues en la próxima temporada, como dice Manel, haremos ese plus, ese bonus track, ese adendum, ese extra en YouTube, solamente para YouTube. Muy bien. Pues acabamos con siempre acabamos con una portada histórica, y quiero que comentes alguna cosa curiosa, solo una cosa curiosa sobre, mira, ya está sonando. Una portada histórica de un vinilo, dices tú. Sí, pero ya lo tengo yo aquí. Hombre, pero, vamos a ver, si es un vinilo, ya que puedo elegir, voy a barrer para casa, ¿verdad? Y me vas a permitir que os presente un vinilo muy especial, y es especial por dos motivos. Motivo número uno, porque el Megamix lo hice yo. Y motivo número dos, porque es una fantástica edición en Picture Disc, que ya hemos enseñado aquí más de una ocasión, pero que es un disco que, cuidadito, más mix que nunca. Este es mi disco recomendado en vinilo. Lo estamos oyendo. Y con esto acabamos temporada. Con esto acabamos temporada. Mike, muchísimas gracias. Gracias a ti, que eres el artífice principal de esto, y que es el que se hace el curro importante. Bueno. Volvemos la próxima temporada en DJs de Lleida, en Lleida Televisión, y también en YouTube, en Internet. Manel, gracias por todo. Un abrazo gigante para ti, para todos, y nos vemos en septiembre. Pero ahora los de YouTube se quedan con nosotros. Y tienen un extra. ¡Ah, amigo! Porque realmente no se ha acabado. Adiós, chao. Pues eso, Mike, nos quedamos aquí un poquito más, acabando de comentar. Y si te parece, vamos a cambiar ya de cámara de nuevo. Ahora ya estamos solamente para las personas de YouTube. Solo para YouTube. Es el extra que hemos preparado para el verano, para que deje un buen sabor de boca, y los que nos ven durante todo el verano, pues bueno, puedan disfrutar un poquito de esto. Y además vamos a comentar en primicia algo también solo para YouTube. Pero tú querías comentar una noticia para el mes de octubre, ¿verdad? Pues sí. Era una noticia importante. Para el 11 de octubre. Sí, exacto. Bueno, yo lo hemos dicho muchas veces, lo he dicho muchas veces. Mucha gente que ha pasado por el programa lo dice, que siempre han sido fans del Mike Platinas. Y yo sé que esas cosas, cuando te lo dicen y estás tú mirando a cámara, bueno, te puedes sentir hasta un poco que no dices nada. Pero es la realidad. Yo he sido siempre fan de Mike Platinas, y hoy en día tengo la suerte que ya he ido a comer con él. He hecho muchas cosas con él, ninguna que no se pueda decir. Todas se pueden decir. Y tendremos una actuación conjunta el próximo 11 de octubre. Sí, señor. Exacto, daremos más información a partir del mes de septiembre, pero estaremos en la misma cabina, compartiremos escenario, Manel López Mamomo y yo, y además yo voy a estar encantadísimo, porque yo lo he visto pinchar y me lo voy a pasar fantásticamente, no solo pinchando yo, sino viendo cómo pincha él. O sea que, y yo viendo cómo pinchas tú. Y con la gente que vendréis a la fiesta. Y voy a ver si puedo grabar la sesión. Hombre, algo, yo creo que tenemos que grabar algo, sí. Para que luego lo veáis. Bueno, voy a decir dónde es. Es en Rosselló, para que la gente se guarde en la agenda el próximo... El 11 de octubre. 11 de octubre. Estaremos allí, sábado, Mike Platinas y yo, pues poniendo lo que creemos nosotros como buena música. 80s y 90s. Ahí está. Hay que decirlo. Ahí está. 80s y 90s, y va a ser una... Y creo que no vamos a defraudar.
Yo creo que no. Será una sesión de Remember, bah, qué bien nos lo vamos a pasar. Mike, ahora que estamos en el extra especial, solamente para los de YouTube, vamos a recibir de nuevo con algo más divertido a Toni Peret. Venga, hombre, claro. A Toni Peret, porque te va a hacer una consulta un poco íntima. Bueno, pues a ver. DJs de Lleida, sabeu què? En Mike Platines, quan treballava als anys 80 fent megamixos, ho feia amb calçotets. Sí, ho sé, perquè els meus jefes m'ho deien. En Mike estava aquí amb calçotets. Dormia aquí, no sé què, en calçotets. I per culpa seva vaig haver de treballar amb calçotets. Sí, Toni, querido Toni Peret, sí, es cierto. Yo lo confieso que soy el culpable. Y esto se debe a que durante la grabación del Max Mix 2, en la que estaba yo pues solito grabando durante toda la grabación en un almacén de vinilos en el sello discográfico, en Max Music, pues rodeado de cajas de cartón, eso era el mes de agosto del 85 y hacía un calor sofocante, un calor insoportable. Y puesto que estaba solo, pues yo me quité toda la ropa y yo grababa en ropa interior, ¿me entiendes? Porque además yo soy muy caluroso, ya de forma natural soy muy caluroso. Y entonces, pues es cierto que yo no solo grababa en ropa interior, en calzoncillos, sino que además grababa sesiones de muchísimas horas seguidas. Y yo sé que esto a vosotros os representó un problema cuando entrasteis en Max Music a partir del Max Mix 3, incluido hacia adelante, porque os exigían, es que Mike Platinas grababa así, y tú tienes que hacerlo tú. Mike Platinas estaba aquí un montón de horas seguidas y vosotros tenéis que hacerlo también. Y Mike Platinas grababa en calzoncillos y vosotros... O sea, yo sé que os presionaron mucho, tomándome a mí como ejemplo, y me sabe mal que lo hicieran con ese motivo, ¿no? Claro, yo no lo hacía por molestar a nadie, sino porque... Primera, porque tenía mucho calor, y segunda, porque grababa tantas horas seguidas, pues simplemente porque cuando... Y de eso seguro que tú lo entiendes perfectamente. Cuando tú has pillado la inspiración, tú aprovecha y sigue, 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, el tiempo que haga falta sin dormir. Pero también es verdad que yo creo que en aquella época, así como hoy en día en todas partes hay un aire acondicionado potente... No había. Claro, ahí está. Yo creo que la razón principal... Claro, es que no había aire acondicionado. No había aire acondicionado. No, hombre, era un almacén. No era porque tú dices, me inspiro. No. Me inspiro así. Era porque era agosto en Barcelona, insoportable el calor, pues una habitación llena de cartón, que todavía es peor, ¿verdad? Y sin aire acondicionado, claro. Así que esa es mi respuesta, Toni. Gracias por la pregunta, sí he tenido ocasión de aclararlo. Lamento que lo que yo hacía fuera excusa para que os presionaran más a vosotros. No es justo, pero las cosas son así. Yo lo hacía porque por eso, bueno, siempre lo he hecho así. Mi récord máximo de tiempo de grabación seguido son 36 horas. Uf. Cuidado. Sin dormir. Sin dormir. Sin aditivos. Esto es muy importante. Más que café. Es una cosa que coincidimos Mike Platinas y yo, que siempre sin aditivos, hemos estado muy con el tema muy limpio, vaya. Exacto. Mike, yo, ¿sabes que siempre se me ocurren preguntas? ¿Te acuerdas de eso? Sí, y preguntas siempre. Que muchas veces no te esperas y que te pillo un poco como estabas grabando el Max Mix 2. En ropa interior. Ahí te pillo ahí. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte, que yo creo que no te la han hecho nunca, y es, cuéntame, bueno, si te acuerdas, también es una cosa que... Te cuento, 1, 2, 3, 4, vale, ¿qué? De momento vas bien. Cuando saliste de Max, sí, y Toni Peret y José María Castells grabaron el Max Mix 3, ¿recuerdas la primera vez que os juntasteis o os conocíais ya, pero la primera vez, después de todo el follón ese, os encontrasteis cara a cara? Pues yo no lo recuerdo, pero conociendo mi personalidad, como ya he comentado antes en el programa, yo tengo mucha empatía
por la gente que ha pasado por las mismas dificultades que yo en la vida, ¿no? Y aparte es lógico y es muy humano que así sea. Yo no recuerdo lo que sucedió en ese reencuentro post Max Mix 3, no lo recuerdo, pero vamos, pongo la mano al fuego y sé que no me quemaría. Estoy convencido de que yo los felicité, segurísimo. Porque no tengo tú recuerdas duda. en Seguro. ese proceso de que ellos grababan el Max Mix 3, porque tú tenías más amistad con Josep María Castells. Sí, ¿no? claro. ¿Tú recuerdas éramos amigos desde antes de hacer discos, desde el 84, antes de verano del 84 éramos amigos. Porque tú recuerdas que te llamara en alguna ocasión y te dijera, oye, este tema. No. Recuerdo el episodio que además aparece recreado, aparece dramatizado con actores y con nosotros ahí también mezclados en mitad de las tomas. Es muy curioso. En el documental Megamix Brutal, que está en plataformas en RTV Play y en 3CAT, que es coproducción de Radio Televisión Española y TV3, muchos lo habréis visto, pues hay una escena en la que sale Josep María Castells y salgo yo, o los actores, bueno, salimos todos, y los actores que hacen de nosotros cuando éramos jóvenes también. Recuerdo esa escena en el coche en la que yo le llevo un cassette para que Josep María Castells escuche en su coche el Más Mix que Nunca. Pocos días antes de que saliera al mercado ya estaba en fábrica en Italia, estaba ya fabricándose en Italia. Y él me dijo, no, para, no quiero escucharlo. Y era porque ellos estaban ya grabando el Max Mix 3. Ah. Sí, ese episodio aparece. Entonces, esto es cierto, yo lo recuerdo perfectamente. Pero una vez editado en el mercado del Max, y yo no lo sabía, no me lo pudo decir en ese momento porque tenía una cláusula de, claro, o sea, un NDI, ¿vale? Una cláusula de no divulgación, o sea, causa de confidencialidad, ¿no? Y no podía decirlo. Entonces él me dijo, no te lo puedo decir, pero ya te lo explicaré más adelante. Entonces, claro, cuando apareció el disco, cuando salió el disco en el mercado, cuando se publicó el Max Mix 3, yo ya entendí, era por esto, claro. Y a lo mejor Castells pensaba que yo igual me podía molestar. Nada más lejos de la realidad. Yo siempre que un amigo hace algo importante, siempre me voy a alegrar. Es más, siempre que alguien hace algo que aporta al mundo del Megamix, siempre me voy a alegrar. Cuando quien sea alguien hace algo que aporta al mundo del DJ, siempre me voy a alegrar. Cuando alguien hace algo que aporta al mundo de la música, siempre me voy a alegrar. Y a nivel ya más general, siempre que alguien hace algo que aporte y que sume, siempre me voy a alegrar. De lo que no me alegro es de la gente que resta, de las personas tóxicas, de la gente que solo critica sin aportar y de la gente que se pone medallas de otros. Y eso es lo que pedimos para los comentarios del YouTube, que precisamente... ¿Qué opinas tú sobre lo que acabo de decir? Escríbelo en los comentarios. Eso es, porque además tenemos la suerte, yo estoy agradecido de que tenemos una serie de seguidores que en los comentarios no solamente comentan, sino que aportan, porque muchas veces... ¿Sí? Aportan información. Correcto. Muy bien por todos vosotros. Sí. Muy bien, chapó. Sí, señor. Sí, porque muy a veces ha habido programas que después han puesto comentarios que también los comentarios en ese vídeo han sido interesantes. Exacto. Y que Mike ha contestado y contesta a esos mensajes, porque además es verdad. O sea, que es una cosa que está bastante viva en cada uno de los vídeos y cada día va evolucionando porque es una cosa viva continuamente. Exacto. Es que eso es lo que interesa, Manel. Eso es lo que interesa. Que entre todos vivamos esta pasión de la música. Que entre todos sepamos más de música. Que disfrutemos más de la música y de todo lo que la rodea. Porque la música es música, pero la música son personas. Las personas son las que hacen música, las personas son las que comunican esa música, la difunden, la transmiten, y personas son las que escuchan esa música. Por tanto, yo me atrevería a decir que no hay nada más humano que la música y que el arte en general. Yo siempre lo digo somos animales, pero ningún otro animal tiene arte. Claro, pero si es que además siempre una persona, una esposa, un esposo, un momento, todo eso siempre se recuerda con música. Siempre con un amigo dices, esta canción es la que nos gustaba a los dos. O tu pareja, mira, la canción con la que nos conocimos. Exacto. Yo siempre digo que los DJs
hemos formado parte de la banda sonora de tu vida. Porque un DJ estaba pinchando música la primera vez que pisaste una discoteca, que fue un momento importante en tu vida. Lo admitas Piénsalo, o no. piénsalo un momento. Piénsalo un momento. La primera vez que pisaste una discoteca. Tú sabes que ese fue un momento importante en tu vida, porque lo sabes. La vez que conociste a tu primera chica, o la primera vez que bailaste con ella, o que el primer beso, muchas veces, en muchos casos, sucedió en una discoteca, había un DJ pinchando música y creando esa banda sonora de ese gran momento de tu vida. Cuando tú celebraste tu cumpleaños, aquel al que vinieron todos tus amigos, también había música. Cuando tú fuiste a celebrar una discoteca al final de tu carrera universitaria, para celebrar que ya tenías tu carrera terminada, fuiste a una discoteca y la celebraste con amigos y había un DJ pinchando. Cuando tú te casaste, si es que te has casado, seguramente había un DJ pinchando el día de tu boda, creando la banda sonora del día de tu boda. Y cuando tú tuviste un hijo y lo bautizaste, o no sé, hiciste una fiesta con los amigos para celebrar que había nacido tu primer hijo, tú también, etcétera, etcétera, etcétera. Viniendo a etcétera. esto, Mike, porque además estamos relajados, porque sabemos que aquí ahora, cuando queramos, podremos parar. Pero, porque este es el extra que tenemos especial para acabar la temporada y para YouTube, sí. Y para este verano, mira, puedes pararlo y decir, mira, voy a continuar otro día viéndolo. Sí, claro. Pero hay una cosa que también quería, a raíz de esto que acabas de decir ahora, de que al menos Mike Platinas y yo hemos tenido una gran suerte, inmensa, histórica, y es que hemos podido ser disjockeys de pinchar música, no disjockeys de un espectáculo donde de postureo, de... No, hemos sido los disjockeys que nadie sabía que había incluso disjockey, que muchas veces estaba de espaldas. Sí. Sí. Pero tú estabas escuchando la música y ese disjockey estaba trabajando cada momento, cada persona que entraba en el local, el placer de pinchar poniendo música, no dando un espectáculo, poniendo música. Yo al menos me considero un privilegiado. No, es que lo eres y yo lo soy, creo que nuestra generación todos lo somos. Porque además yo digo que somos la generación de la transición. Hemos vivido desde los Lenco, los Technics, desde el analógico, los discos de vinilo, los cassettes. Hemos hecho la transición al digital, al MP3, al WAV, al CDR, transición al digital. Vivimos lo que es pinchar con plato, ahora pinchamos con controladoras o con CDJs. O sea, hemos vivido toda la transición, todo ese cambio tecnológico, social, musical, y el haber vivido las dos cosas, y la transición y el cambio de una a otra, nos da una perspectiva muy especial. Pero cuidado, esto no solo es tema de los DJs, esto es extensivo a cualquiera que nos esté viendo que esté por encima de los 40, 45 años. Claro, porque esté por encima de esta edad, que nos está viendo ahora, pensará, hombre, pues sí, yo me acuerdo cuando era pequeño que habían los coches de Cataluña y no existían los coches eléctricos. O yo me acuerdo cuando no existían los móviles, o cuando no había internet, o yo me acuerdo de cuando me iba a jugar al parque o sea... Pero yo me estoy imaginando una persona en una discoteca, no estar mirando al disjockey, sino estar bailando, escuchando la música y decir, ostras, qué buena esta canción, me quedo bailando, o no me gusta y me voy. Esa sensación, esa sensación de solamente vivir la música. Eso es. Aparte de mirar culos. Bueno, a ver, por algo estaban los lentos, ¿no? Claro, hay que ser honesto y sincero. Aparte de mirar mujeres o mujeres, hombres, o lo que a uno le gustara, aparte de mirar el ganado, ya sé que la palabra es muy bestia, pero aparte de mirar el ganado, sobre todo lo que se hacía era escuchar, bailar y disfrutar de la música. La sensación esa de llenar pista o vaciar pista, de decir, pongo esta canción porque se va a llenar la pista. Esa sensación. Y esa sensación de estar con los ambientales bajitos de volumen, con gente rodeando la pista ya con ganas de bailar ahí. El funky, el funky. Normalmente era con el funky. Sí, que me lanzo. Y luego, un momento determinado, coger el micro. Buenas tardes o buenas noches a todos. No sé qué, no sé cuántos, tal y que cual. Os damos a bienvenida, no sé qué. Presentabas sesión. Ponías un temazo, luces, subías el volumen de la música y la pista hacía... ¡Qué bonito! Y se llenaba de golpe.
y en cosa de 20 segundos de pista vacía veías 400 personas en la pista bailando en 20 segundos. Decías, hostia, tío, esto es la bomba. Es impresionante. Pues eso, amigos, lo hemos vivido nosotros. Bueno, Mike, ¿hay algo más que queramos decir antes de acabar? Pues eso, insistir en que el día 11 de octubre vamos a estar en Rosselló, en Lleida, tú y yo en la misma cabina, pinchando 80s y 90s, que voy a tener el placer de presentarte por el micro. Y te voy a dejar que me presentes a mí si quieres, o si quieres claro. a mí también. Y que los que vengan se lo van a pasar muy bien, segurísimo, garantizado, porque vamos a pinchar, así de claro lo digo, la mejor música de tu vida. Y hablando de la mejor música, ahora sí que voy a acabar yo con una canción, con un vinilo. Venga, que ya sabes que lo mío son los vinilos. Ah, es verdad, claro. Voy a acabar yo con un vinilo. Y quiero que digas alguna curiosidad sobre la canción o el vinilo. A ver. Que a lo mejor nos extendemos un poco, pero... Venga. ¡Wow! Fairly Jam Master Funk featuring Daryl Pat. ¡Ostras, Love Can Terror! Esto es un temazo de la época del House Sound of Chicago. Sí. Y que además yo tuve el placer de conocer a Rocky, al dueño del sello en un Midem en Cannes en los 80, y del sello DJ International, efectivamente. Y es uno de los temas, de los grandes temas fundacionales del house, de la época de los principios del house, del Chicago House. Como dicen el auténtico Chicago Sound Chicago. Exacto, del sonido Chicago House original, que por cierto lo hacían con 2 palos y una caña. Más o menos. Con 2 teclados, una caja de ritmos. Bueno, una caja de ritmos histórica que marcó muchísimo. La TR 909. Y algunos están con 808 también, pero uno de los temas fundacionales del house. Casi nada. ¿Recuerdas, no. Mike, aquí estamos un poco improvisando, ¿eh? ¿Tú recuerdas de quién es la original, no esta? No tengo en la mente ahora mismo. ¿Tú pues sí? Ahora, yo ahora mismo tampoco me acuerdo. Pues en la próxima temporada os lo diremos. Pero podría mirarlo. Pero sí que es verdad que me gusta comentar que también GM Silk. Sí, GM Silk. Con Steve Silk Harley hicieron varias versiones, porque incluso hay una versión orquestal. Sí, cierto. O sea que bueno, es una canción histórica que me gustaría acabar con ella porque eres brutal, porque me gusta mucho el Daryl Pandy, esa voz que tenía. Esa voz que tiene. Una vez me echaron de una discoteca por estar imitando al Daryl Pandy, porque empezó y yo empecé a hacer lo mismo que el Daryl Pandy. Vino el segurate y digo, oye, venga, fuera a la calle, ¿qué es esto estar gritando aquí? ¡Ostras! Daryl Mamomo Pandy. Sí, porque claro, en aquella época el house también era la novedad, también era la música, la música extraña, o sea que pues acabamos con esto, si te parece, Mike. Si quieres algo quieres decir algo para acabar. Que nos vemos la próxima temporada en la tele, mejorando lo que ya tenemos, pero sobre todo que en YouTube tendremos un trocito más y haremos pues un bonus track, una versión añadida con información, con datos añadidos, y que no os podéis perder, los que no nos podéis ver por la tele los viernes o el día que toque, porque ya veremos si es el viernes o es otro día, pero los que no, pues os vais a poder en YouTube y ahí continuaremos, que tenemos todavía mucho que contar y mucho que ofrecer en esta pasión compartida que es la música. Gracias. ¡Feliz verano! Hasta luego, feliz verano. Nos vamos a la playa, ahora mismo. Adiós, muy buena playa. Estoy ya morenito, por eso. Se ha ido el Mike.
DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.